Hello, good morning, boys and girls of the sixth grade. Welcome to the English class. This is Jose Noriega. Welcoming everyone to the class for this week. Our topic today is inventions. Vamos a seguir con estudiantes del sexto de básica con el tema que empezamos la semana anterior, que hablaba sobre inventos, creaciones nuevas, ¿verdad? Vamos a continuar un poco con ese tema ya que incluía un aspecto que tiene que ver mucho con la estructura del idioma, que es la gramática. Y vamos a ver hoy día, hablando de inventos y de cosas que se hicieron o se descubrieron en el pasado, vamos a hablar del pasado simple en inglés, the past simple. Vamos a hablar del pasado simple. El inglés es uno de los idiomas más sencillos de aprender precisamente por su gramática, que es un tanto mecánica, o sea, es repetitiva en ocasiones. Por ejemplo, si en español tú quieres decir que alguien hizo algo, o sea, en tiempo pasado, ¿verdad? La conjugación de ese verbo es completamente diferente. En el caso de inglés, vamos a dividir los verbos en dos grupos, verbos regulares y verbos irregulares. Con los verbos irregulares va a suceder algo muy sencillo si queremos usarlos en inglés, y es que estos verbos únicamente van a llevar al final la partícula ed, ¿sí? O el sufijo ed. Desde el momento en que usted vea un verbo con ese sufijo ed, un sufijo es una palabra que va después de una palabra raíz, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que usted vea un verbo con ed, eso quiere decir que ese verbo está en pasado y que es un verbo regular. Muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los verbos regulares? Que todos los verbos regulares llevarán ed al final si usted los quiere usar en pasado. Por ejemplo, si hablamos del verbo inventar, por ejemplo, si hablamos que Benjamin Franklin inventó el teléfono, entonces el verbo en su forma normal es invent. En pasado sería invented. Inventó, no invented, no, invented. Debemos añadir ed al final para que quede claro que estamos hablando de una acción pasada. En el caso de Benjamin Franklin, él vivió en los años 1800. Es obvio que él hizo o inventó algo hace tiempo, en el pasado. O puede que tal vez tú hayas inventado algo nuevo o quieras hablar de algo que se haya inventado recientemente, pero por lo general, cuando hablemos de inventos, siempre hablaremos del pasado. Como te puedes dar cuenta, todos los verbos que están en esta lista son regulares. Por ejemplo, invent, invented, live, lived. Por ejemplo, en el año 2003 yo viví en Cuenca. Solamente ese año viví ahí por cuestiones de trabajo. Entonces, I live, aquí tengo el verbo live, vivir. I lived in Cuenca in 2003. Como puedes darte cuenta, live ya termina en e, entonces no voy a poner otra vez ed. Cuando un verbo regular termina en e, únicamente se aumenta la d. Por ejemplo, lived. ¿Sí? Muy bien. Yo tenía una abuelita hace unos años que amaba a los gatos. She loved cats. Como ella ya falleció, obviamente estoy hablando del pasado. Entonces, el verbo love tiene su forma pasada que es loved. Como el verbo termina en e, ya no hace falta ponerle otra e y d, sino simplemente la d. Pero como puedes darte cuenta, el patrón se repite. Un verbo que concluye en ed es un verbo en pasado. ¿Sí? Siempre y cuando sea regular, por supuesto. Así que yo quiero que tomes todos estos verbos de aquí y escribas su forma pasada al lado. Por ejemplo, si dice dedicate, vamos a suponer que queremos decir que Simón Bolívar dedicó su vida a libertar América. Bueno, entonces tendríamos que usar ese verbo dedicate, pero en pasado. ¿Qué añado? Ed, dedicated.
Pero como el verbo termina en E, ya no hace falta volver a poner otra E, sino simplemente añadimos la D. Pero su pasado sería dedicated. Vas a hacer lo mismo con el resto de verbos. Vas a escribir al lado su forma pasada. Y todos, en el momento en que tú lo hagas, añadas ed, prácticamente ya serán verbos en pasado. Por ejemplo, si decimos help, su forma pasada sería helped. Aumentamos ed, ¿verdad? Por ejemplo, ayer vi a una persona mayor cruzando la calle y la ayudé. I helped a senior yesterday, for example. I helped a senior. Ok, de move. Move no solamente significa moverse, sino también mudarse. Como yo te contaba, en el 2003 yo me mudé a Cuenca por motivos de trabajo. So in 2003, I moved to Cuenca to live for a year. I moved. Entonces, debo cambiar ese verbo en pasado. Y aquí al lado vas a escribir tú su forma correcta. ¿Cómo lo hago? Simple. Fíjate en cómo hice yo los verbos previos y en la explicación que te he dado. Debemos aumentar la E y la D en los verbos para convertirlos a verbos en pasado. Esto es importante que lo hagamos porque cuando hablamos de inventos o de datos históricos, por lo general siempre vamos a hablar en tiempo pasado. Por ejemplo, si hablamos de quién inventó la luz, obviamente vamos a hablar de una persona que ya no existe. Vamos a hablar de algo que sucedió hace mucho tiempo. ¿Sí? Por eso también vamos a ver en esta clase lo que son prepositions for dates. Cuando vayamos a hablar de una fecha en particular o si vamos a hablar de años, que más que años son parte de una fecha. Por ejemplo, si yo digo que yo nací en 1981, obviamente 1981 es una fecha muy general. Yo nací en el 9 de julio de 1981. July the 9th, 1981. 1981. Esa sería la fecha completa. Pero también puedo mencionar solamente el año, 1981. Una fecha general. Por ejemplo, si vamos a decir cuándo se descubrió la electricidad, supongamos que fue en 1820, 1820. Entonces, cuando vayamos a hablar de fechas, debemos usar una preposición que es in, es decir, en tal año. No puedo poner on, at o algunas otras preposiciones parecidas. En este caso vamos a usar únicamente in. ¿Por qué? Porque in se usa para ser muy general a la hora de dar una fecha. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir que Guayaquil se fundó en 1820. Pero ¿en qué mes? ¿En qué día? Esa información no la estoy dando yo. 1820 es algo muy general. Entonces, para dar fechas generales, voy a usar la preposición in. También lo voy a mencionar para usarlo para las partes del día, ¿verdad? Para las estaciones. Por ejemplo, in the summer, en el verano. In the winter, en el invierno. Sí, pero esas no son fechas, pero son otras situaciones en las cuales se usa in. Entonces recuerda, para fechas o para años en las que ocurrieron ciertos eventos, vamos a usar la preposición in. Aquí hay algunas. In 1982, in 1592, in 2021, que es el año que estamos ahora, and in 2000, en el año 2000. Siempre que usemos el año diremos in. Ahora, si tú quieres incluir el mes y el día, ya no puedes usar in. Usarás otra preposición que veremos en una clase posterior. Algunos ejemplos de in. Por ejemplo, Henry Becquerel discovered radiation in 1896. Mira, la radioactividad obviamente no fue inventada por el hombre, pero fue descubierta por ese francés que está ahí. ¿Cuándo?
In 1896, en el año de 1896, he discovered, ahí tenemos un verbo en pasado simple. Como te decía yo, en el 2003 viví en Cuenca, pero en el 2017 tuve que mudarme a Manta. I lived in Manta in 2017. I lived in Manta in 2017. También estoy mencionando algo que pasó en una fecha pasada. ¿Te acuerdas que en Ecuador hubo algo bien feo en el 2016? Hubo un terremoto, ¿verdad? There was an earthquake in 2016. Ahí está entonces. In 2016. En el 2016. Y aquí el verbo es to be, ¿verdad? No es un verbo regular. Es un verbo irregular. En este caso, to be, su pasado es was and were. Ese fue un detalle que no lo vimos aquí al principio. Cuando hablamos de verbos regulares, ¿verdad? Obviamente to be no es un verbo regular, pero lo quise incluir en esta lista para poder ayudarme con la clase de hoy. El verbo to be no es regular, es un verbo irregular. Es decir, no vamos a añadir ed al final. Su conjugación será was and were. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo estuve en Manta en el 2017, ¿cómo lo digo? I was in Manta in 2017. Ahora imagínate que yo quiero decir que mi familia y yo estuvimos en Salinas el mes pasado. Entonces yo digo, my family and I were in Salinas last month. Ahí digo were porque lo uso en plural, mi familia y yo, ¿verdad? Entonces, was and were es la conjugación de to be. Was se usa para el singular y were se usa para el plural. Ya se lo vimos en una clase anterior. Con todo lo volveremos a ver más adelante para que nos quede claro. Es un tema muy extenso como para ser tratado en una sola clase. Entonces, cuando hablamos del terremoto que hubo o ocurrió, there was an earthquake in 2017. Hubo un terremoto en el año 2016. Ahí uso el verbo to be en pasado, que solamente en el caso de to be es was o were. Y hablando de invenciones, pues Alexander Graham Bell invented the telephone in 1885. Ahí hablamos de otra invención y ahí tenemos el pasado simple y una fecha con la preposición in. Vamos a trabajar juntos estas actividades tomadas de los módulos que nos da el Ministerio de Educación, ¿verdad? Vamos a completar este párrafo con el invento que puedes observar tú allí, ¿verdad? No hay que adivinarlo porque aquí nos da el párrafo sobre el invento. Ahora yo te he ayudado incluyendo la primera letra del verbo que va con el cual vamos a completar y que falta en esta biografía. Es sobre Alexander Graham Bell, la persona que en sociedad con otra inventó el teléfono. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacerlo juntos. Alexander Graham Bell was born in 1847 in Scotland. John Alexander was curious about the science of sound. Vamos a ver qué verbo podría ir ahí. Como te incluí ahí la L, hoy busquemos un verbo aquí que empiece con L. ¿Qué tal love? Entonces aquí podría decir que he loved music and taught himself to play the piano. Dice que Alexander Graham Bell amaba la música y él mismo aprendió a tocar el piano, ¿te imaginas? Sigamos entonces. When he was a teenager. ¿Por qué digo was? Porque acuérdate que was es el pasado de to be y hay que usarlo dos veces aquí. Como estamos hablando de Alexander Graham Bell, hablamos de una sola persona, o sea, singular. So when he was a teenager, his mother began to lose
her hearing, and that dice que cuando él era jovencito su mamá empezó a perder la audición. Su mamá empezó a quedarse sorda. Entonces, cuando tú tienes un problema, por lo general, siempre se presenta también una oportunidad. Ante el problema que él tuvo, vio la oportunidad de crear algo que le ayudara a escuchar a la mamá. Entonces, ese problema de la mamá, lejos de desanimarlo, dice que lo motivated him. Por supuesto, estamos hablando de Alexander Graham Bell, una persona que ya falleció. Entonces, todos los verbos que estamos hablando aquí deben ser escritos en pasado, porque Alexander Graham Bell no sigue vivo. Por eso yo en la segunda dije loved, debes añadir la D, y aquí en la 4 dije motivated, debemos añadir ed. Entonces, como su mamá perdió la audición, eso lo motivó a aprender más sobre el sonido. Let's continue. In 1875, he moved to Boston in the United States and dedicated his time to inventions. ¿Sí? Dice que él en 1871 se mudó a Boston y dedicó más tiempo a sus estudios sobre aparatos auditivos y sobre el sonido. No voy a seguir ayudándote porque ya lo hice, ayudándote con algunos verbos. Ahora tú vas a usar la letra que te he indicado ahí para saber cuál es el verbo a usar de los que están aquí dados y completar la biografía de Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. Ese es el objeto que tenemos aquí. Entonces, no olvides que deben ir los verbos en pasado. Todos estos que están acá arriba son verbos. Y para ponerlos en pasado, como son regulares, ¿qué necesitan? Ed, necesitan esa partícula para poder funcionar en pasado. Una vez que hayamos terminado de completar la biografía de Alexander Graham Bell, vamos a responder estas preguntas. Quiero que practiques en este momento una técnica en inglés que se llama reading scanning. ¿Qué significa eso? Que cuando uno lee, solamente va a buscar información específica. No va a ponerse a leer desde el principio. No, lo que vamos a hacer es buscar, en este caso vamos a buscar fechas y nombres. Así que no tenemos que leer todo, simplemente lo que vamos a hacer es una lectura rápida en la cual vamos a buscar fechas y nombres. Por ejemplo, y también lugares. Por ejemplo, dice, where was Alexander Graham Bell born? ¿Dónde nació Alexander Graham Bell? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, en vez de ponernos a leer desde el principio, busquemos una fecha, un lugar en este caso, porque pregunta dónde nació. Aquí hay un lugar, Scotland, que es Escocia. Entonces allí vemos que ese fue el lugar donde nació. Entonces, where was he born? In Scotland. En el caso tuyo, si yo te pregunto, where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? Tú tendrías que decir, I was born in Guayaquil, o en donde sea que hayas nacido. I was born in Guayaquil, I was born in Quito, I was born in Cuenca, I was born in Caracas, whatever. ¿Sí? En este caso, en la número 1, o en la A, Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, was born in Scotland. ¿Cómo se escribe Scotland? Revisa el párrafo de arriba. Vamos a la segunda. B. Who was Thomas Watson? Who was Thomas Watson? Vamos a buscar aquí entonces un nombre Watson. Por aquí tiene que aparecer Watson. Aquí está Watson. Dice que fue un ingeniero eléctrico. Ahí dice, si te diste cuenta que no tenemos que leer todo desde el principio. Esta técnica se llama scanning. Solo vamos a buscar nombres, fechas, lugares, información específica. He was an engineer. He was an electrical engineer. ¿Cómo se escribe eso? Lee el párrafo de arriba que ya lo vimos. Letter C. Where was Bell in
1871. ¿Dónde estaba Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, en el año 1871? Ojo, eso vamos a buscar solamente este año. Busquemos 1871. Busquemos 1871. Por aquí tiene que estar. Aquí está. Dice que él se mudó a Boston, en los Estados Unidos. En ese año él estaba en Boston. ¿Sí? ¿Sí viste cómo esta técnica nos ayuda a encontrar rápido la respuesta sin necesidad de estar leyendo todo? De hecho, no hay necesidad de entender absolutamente todo para poder responder si usamos esta técnica. Vamos a ver ahora why. Why was Bell interested in learning about sound? Porque, ¿te acuerdas por qué se interesó o se sintió motivado Bell a estudiar el sonido? ¿Qué le pasó a la mamá? She became deaf, ¿verdad? Ella tuvo problemas con la audición. Entonces, because his mother lost the hearing. ¿Cómo podemos hacer el reading scanning aquí? Vamos a buscar la palabra mother. Aquí, a ver, por aquí tiene que haber la palabra mother. Aquí está. Y esta es la respuesta. ¿Por qué él se sintió motivado a aprender del sonido? Because, esa palabra ya está abajo, his mother began to lose the hearing. Su mamá empezó a perder la audición. Entonces, because, aquí el he no valdría. Puedes borrarlo si gustas. Because his mother began to lose her hearing. Esa fue la respuesta. Su mamá empezó a perder la audición. La última pregunta, when? ¿Qué es when? ¿Cuándo? When was the first telephone invented? Finalmente, ¿cuándo fue el teléfono inventado entonces? A ver, vamos a buscar la palabra invention o invented. Si ves la última línea, ahí dice que el teléfono finalmente se hizo en 1876, 1876. Recuerda que puedes dividir las fechas, 1876. Entonces, when was the first telephone invented? In 1876. Esa sería la respuesta a la última. Has aprendido entonces a usar la técnica del scanning, que es buscar una palabra, sea esta lugar, nombre, fecha, para obtener una respuesta. Bien, dice aquí, listen to the biography of Alexander Graham Bell and check the years you hear. ¿Sí? En este caso, por razones técnicas, no voy a poder leerte porque estoy grabando desde mi celular, la computadora, la clase. Lo que tú vas a hacer en este momento es poner un visto al lado de todos los años que aparecieron en la biografía de Alexander Graham Bell. ¿Sí? ¿Te acuerdas de alguno de lo que haya aparecido en la lectura? Si no te acuerdas, no hay problema. Vuelve a leer la biografía de Alexander Graham Bell y cómo inventó el teléfono, y pon un visto al lado de todas las fechas que aparecen en la biografía. Pero quiero que practiques conmigo cómo decir las fechas. Recuerda que podemos dividir en dos esos 4 números. Por ejemplo, no tengo que decir aquí 1847. No, el inglés es tan cómodo que nos permite dividir en dos esa fecha. O sea, podemos decir 1847. Entonces la siguiente sería 1784. La siguiente sería 1827. La otra es 1874. 1871. 1876. 1925. 1878.
Por ejemplo, yo nací, I was born in 1981. Yo nací en 1981. Si tú tienes 10 años en este momento, you were born so in 2011. 2011 o 2011. You were born in 2011. Si tienes actualmente 10 años, lo más probable es que hayas nacido en el año 2011, si no me equivoco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todas las fechas de aquí que aparecen en la biografía de Alexander Graham Bell, les pones un visto al lado. Vamos a hacer esta actividad de aquí, que es algo personal. Dice, pair work trabaja en pareja, pero como no estamos en clase, vamos a hacerlo individual. Dice, what's your favorite invention? ¿Cuál es tu invento favorito? A ver, tal vez esté aquí en la cabeza de él uno de sus inventos. What about plane? ¿Qué hay sobre el avión? ¿Es tu invento favorito? O tal vez el carro. O tal vez la gravedad o la física. O alguna otra ley. Bueno, recuerda que las leyes no son inventos. Las leyes son descubrimientos. Por ejemplo, la ley de la gravedad fue descubierta por Isaac Newton, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de un invento o de tu invento favorito. Por ejemplo, si tu invento favorito es el PlayStation 5 o de PlayStation, vas a escribirlo ahí. ¿Y por qué te gusta? Vas a dar una razón. Because it's fun. Tal vez es divertido. O because it's nice. Es bonito. O because it's exciting. Y es emocionante. Whatever. It's up to you. En este caso, tal vez necesites un diccionario. Si algún padre de familia me está escuchando, no se enoje si tiene que usar un diccionario. Eso le toca a todo aquel que quiere aprender. Yo sé que toma un poco más de tiempo, incluso puede que tal vez algunos no tengan internet y tengan que comprar un diccionario. Hágalo, eso no es un gasto, es una inversión. Si puede, por supuesto. Si no tiene cómo comprar o no tiene internet, bueno, le tocará buscar algún tipo de recurso. Pero aprender un idioma cuesta, no es tan sencillo. Y el buen docente no es aquel que traduce todito, ni le dice palabra por palabra lo que usted tiene que saber. Usted también tiene que poner de su parte. Y si algo no sabe, por ejemplo, ¿qué invento voy a poner aquí? Si quiero decir que es el PlayStation y quiero poner aquí que es emocionante. ¿Cómo digo emocionante? Exciting, pero si tú quieres decir otra palabra, tal vez tengas que buscar en internet lo que significa, o tienes que buscar tal vez en un diccionario. Úsalo, no le tengas miedo. Yo sé que cuesta trabajo, pero es el trabajo que tenemos que darnos todos los que queremos aprender un idioma. No esperemos que todo sea demasiado fácil o sencillo. Es una sugerencia que si tú quieres aprender idiomas, te doy tanto a ti, el estudiante, como al padre de familia que me esté escuchando. Ok, this is the end of the class. Thank you for watching the video. Este es el final de la clase. Hemos repasado el pasado simple en la clase de hoy y hemos hablado también sobre la invención del teléfono y hemos aprendido a encontrar información con una técnica que se llama Reading Scan. Leer con el objetivo de solo buscar información específica. Eso nos ayuda a ser más efectivos en la lectura. Claro que cuando regresemos a las clases se podrá aplicar aún mejor esa técnica. Thank you for watching the video. This is José Noriega saying everyone thank you for coming. Nos vemos la próxima semana.